especial. Hay un nuevo canal, desde Galpón la factoría, para todos por igual. Podés pasarte a ranchar, o te esperamos en un chat. Todos los días a la misma hora, en el mismo lugar. En el Galpón, ¿cuál va a pintar? Teatro, muestras, una banda, una fiesta para bailar. Y por el bar podés pasar con las amigas de la vida, brindar. Factoría, mi familia. Justo tenés que toser cuando aplaudo. Le sacás toda la épica a mi sincronicidad. Bien, ¿estamos listos? Sí. Vamos. Hola, pará, ¿a qué cámara hago la introducción? Ahí está, ok, listo. Hola gente, ¿cómo les va? Soy yo, Iti el Hermoso, y esto es Iti me preguntó, el ciclo de preguntas y respuestas y entrevistas, como le dicen las personas, del que todo el mundo está hablando, por supuesto. La gente va por la calle diciendo, che, increíble, el último Iti me preguntó, sí, no, me quiero morir, que todavía no lo vi, están como desesperados. Espero que si les viene gustando este ciclo, se suscriban al canal de Factoría, le den like y compartan los videos, eso sería bastante lindo para mí, sobre todo porque mi ego es frágil. Hoy tenemos a una invitada muy especial en Iti me preguntó. En el año aproximadamente 2016, aproximadamente no, en el año 2016, mi invitada lanzó lo que para mí es, lo que para mí fue, pero quizás ahora lo discutimos y ella me dice no, nada que ver, el primer toque de un dominó muy grande, ¿sí? Que se empezó a caer lentamente, que tiene que ver con el tema de las denuncias de abuso de parte de músicos. En este caso, mi entrevistada del día de hoy, que es la señorita Mailén, a quien introduzco, hizo un video denunciando que Miguel del Popolo la había abusado sexualmente. El video se hizo muy conocido en su momento, pero esto fue en el 2016. La causa desde entonces estuvo más o menos en un stand-by, estoy diciendo bien, hasta que hoy, en el año 2024, ¿estamos? 24. 8 años después está empezando el juicio recién. Así que mi primera pregunta es, ¿qué pasó en estos 8 años desde que hiciste ese primer video denunciando algo y que después generó, digo, para mí, quizás vos me decís no, pero generó todo un efecto dominó donde muchas personas pudieron empezar a salir a hablar y a denunciar cosas que le habían pasado similares, distintas, pero digo, emparentadas, hasta el día de hoy que empieza el juicio? Hay 8 años que ¿cómo gestionás la ansiedad, la exposición mediática que tuviste en su momento, todo lo que pasó después? ¿Cómo fueron estos 8 años en tu vida? Bueno, principalmente, o sea, con el tema de la causa, con el tema legal, no solamente es que se dejaron de hacer ciertas cosas que eran importantes en su momento para acelerar la causa, que venía haciendo el trabajo de mi abogada en su momento, sino que también cuando a mí me dan la fecha de juicio, me la dan en 2018, después de haberlo procesado. Me dan la fecha de juicio y en 2018 me dicen que va a ser en 2020. En 2020 entramos en pandemia, entonces se suspende todo y no me dan una fecha, sino que me dicen hasta nuevo aviso no va a haber movimientos. Para todo esto, por supuesto, siempre hay un trabajo personal más allá de todo lo que es el asunto legal, el asunto de la causa, que es también cómo uno va transitando diferentes periodos emocionales. En mi caso, el hecho de haber hecho este video en su momento me sirvió un montón para tener acompañamiento de mucha gente que estaba pasando por la misma situación o que ya había pasado por esta situación, y también para sacarlo de lo personal y hacerlo un poco más político. Que empiecen a haber cambios, no porque a mí me pasó, sino que era algo que estaba sucediendo y que teníamos que ponerle un freno.
no es que me servía a mí personalmente nada más, sino que nos servía a todos. Y siento que eso se logró. Y bueno, nada, al pasar el tiempo, estas cosas empezaron a cambiar un poco. No te digo que es algo que no se ve más, que no sucede, porque sigue sucediendo, pero siento que es abordado de otra manera, que ya no se oculta, que ya no se le tiene tanto miedo, que ya no hay un tabú y que ya no se tiene como allá arriba a una persona solamente porque nos influenció con la música. Sí, porque es tu ídolo, ¿no? Exacto. Porque te gusta mucho su arte. Lo que sea. Que antes eso era una llave, digamos, que utilizaba mucha gente desde su posición de poder para ejercer este tipo de abusos o distintos tipos, digo, como distintos niveles. Me interesa mucho saber, vamos por partes. Primero la primera época. La primera época vos sacás ese video, haces esa denuncia crece mucho en los medios. Tengo el recuerdo de ver muchas notas tuyas. De hecho, creo que anteayer o no sé cuándo, leí una nota re vieja de 2016 o 2017 creo que era Indio Hoy o no sé qué medio, perdón si no lo recuerdo, donde vos de hecho decís algo como, bueno, que esto que me pasó sirva para algo. Le das como una utilidad a esto que estás diciendo recién, como una utilidad social. En el principio esto coincide con, digamos, la explosión del último movimiento del feminismo y con muchas cosas, y se arma todo un coro de voces hablando al mismo tiempo. La gente recurrió a vos, te habló, digo, en ese momento te ha escrito mucha gente con situaciones similares, y eso también debe ser avasallante para vos. Sí. ¿Cómo fue esa situación? Sí, en ese momento la verdad que, por un lado, siento que me sirvió para tapar cierta angustia que tenía por lo personal que me estaba sucediendo. O sea, lo que a mí me pasó no solamente es que no fue por ir atrás de una persona que me gustaba por su carisma, por su música, no fue así. Sin embargo, esta persona pudo manipularme emocionalmente a un nivel que no me daba cuenta los daños físicos que me estaba generando, porque no fue una sola vez que abusó de mí. Y cuando yo hago la denuncia y después, posteriormente, hago la denuncia en redes, un montón de gente me empezó a hablar y a contarme cosas horribles, que me pasó con mi papá, me pasó con mi hermano, me pasó con un músico, me pasó con mi abuelo, me pasó... Y llegó un momento en que tenía tantos mensajes que tuve que empezar a delegar. Claro. Como, habla acá, tal persona te puede ayudar. Porque vos, para recordarme este dato, ¿qué edad tenías en 2016? 22. Claro, es 22 años. También Sí, vos, sí, que yo ahora aparte tengo venís de 30. vos, aparte de que venís de una situación vulnerable, porque te está pasando algo, te pasó algo, y te pasó algo y te está pasando algo porque también la denuncia y toda la exposición pública es, digamos, movilizante y traumático seguramente, de alguna forma. Aparte de eso, con 22 años se avasalla cierta cantidad de gente que te pide ayuda o que acude a vos como si fueses un avatar de Sí, de de una hecho, lucha. lo que me sucedió en ese momento fue que al principio me sirvió, porque la verdad que decía yo, bueno, somos un montón, no estoy sola en esto, vamos a poder juntarnos y hacer algo, ¿viste? Pero también me empezó a pasar que no podía con todo, no podía ayudar a la gente como quería ayudarla. El nivel de empatía que yo sentía por esas personas, porque yo en ese momento estaba súper vulnerable y estaba muy dolida también por lo que me había pasado, no solamente por el hecho de la violación en sí, sino que porque fue una persona en la que yo confiaba, una persona que yo quería. Entonces
se me removían un montón de emociones y el hecho de que alguien venga a pedirme ayuda, yo empatizaba muchísimo y quería ayudar a esa persona. Entonces me empezó a pasar que al principio pude y al principio me sirvió a mí como para decir, bueno, esto, no estamos solas, hay un montón de gente que entiende lo que a mí me pasó. O lo que a mí me hicieron. Y también aparece esto que dijiste antes, digo, esta vocación de transformar eso en cierta, digamos, meta de tratar de colaborar, de construir algo, Sí. Que supongo que también te sirve para, bueno, me pongo un norte en el medio de este quilombo con toda esta Exacto. gente. Bueno, estoy construyendo algo, estoy ayudando a la gente, eso supongo que también te causará un poco, pero claro, en un momento es abrumador. Pero claro, llegó un momento en que se empezaron a hacer... se empezaron a hacer organizaciones, se empezaron a hacer festivales, se empezaron a hacer un montón de cosas que yo estaba como a un costado. Siempre me quise mantener a un costado porque era algo que no podía. Y llegó un momento en donde se empezó a generar como... A ver, se puso como el tema del escrache. Sí. Así como sirvió en un momento como una herramienta, se me empezó a asociar a mí con absolutamente todas las denuncias que estaban ocurriendo. Como que si fuese mi culpa que a tal lo haya escrachado tal otra persona que yo ni siquiera conocía. Porque generalmente sí me hablaban y yo les decía, mirá, yo hice esto, yo desde mi lugar te puedo decir tal cosa. Pero también me pasó de que me empecé a quedar... Primero que me di cuenta que había muchas personas que yo quería mucho y que estaban al lado mío hasta ese momento que no entendían absolutamente nada de lo que estaba pasando, que no entendían lo que era una violación de parte de un amigo con el que vos accediste algunas veces Bueno, a el tener clásico, relaciones sexuales. ¿cómo te va a violar tu novio? Viste que Exacto. en los medios más comunes, sobre todo en la tele, pero igual creo que lo escuché también en un programa de streaming, es tipo, no, si lo hace tu novio está Claro, bien, es no tu es una- pareja, que es como si lógica. ya estuviese consensuado desde que te pones de novio Claro. a que me puedes hacer cualquier cosa. Y me empezó a pasar que de repente era como, no, pero pará, tal persona no, o sea, es imposible, si es mi amigo. Bueno, pero tu amigo le hizo esto a una piba, o sea que vos no podés saber cómo se mueve tu amigo en... Claro, no conoces en esa esfera. Claro. Y en ese momento empezó toda la bronca, o sea, de ser para ciertas personas alguien que había destapado una olla, que había hecho esto, que había ayudado a un montón de gente, empezaba a ser odiada por un montón. La bruja que empezó. Exacto, la como de hoguera. que sí. Y bueno, y ahí tuve que bajar un cambio y decir, bueno, no, me preocupo por mí, que hagan lo que quieran. Claro, es un montón. Aparte vos estás llevando tu propia Claro, flash, ya estás con lo tal tuyo. cual. Aparte, Y además emocionalmente, ¿no? Porque uno al principio, esto no es que no digo que le pase a todos igual, pero a mí personalmente me pasó que en su momento yo no me daba cuenta de la gravedad que tenía todo lo que estaba pasando. Yo, o sea, era una persona que me sentía mal y que este tipo tuvo acceso a mis emociones porque yo me sentía mal también y se aprovechó de eso. Entonces, yo no medía la gravedad del asunto. Sí sabía que si yo digo que no, es no, que yo en todo momento se lo hice saber, que él en todo momento disfrutó de eso. Y eso yo lo tenía muy en claro. Pero cuando fueron pasando los años, me empecé a dar cuenta que no fue solamente algo físico, que también fueron un montón de cosas del que este tipo abusó. Entonces, estar lidiando con esa situación y que cada vez me cueste más, y además cargar con el hecho de que habían ciertas personas que decían, sí, porque vos referente de...
Y otras personas no, esta la odio, que ni se pase por mi centro cultural, ¿me entendés? Entonces llegué a un momento en donde no salía, no tenía ganas de hablar con nadie, me deprimí un montón. Creo que cuando me empezaron también a caer las fichas de todo lo que había pasado, de cómo había pasado, de cómo no me di cuenta que esto podía pasar, fue todo mucho peor. Y fue a lo largo de los años. Creo que el momento en el que peor estuve fue entre 2018 y 2020, mientras esperaba el juicio que al final no se hizo. Si bien siempre tuve contención psicológica, hoy en día también, fue muy difícil eso en su momento. Entonces también cargar además con que alguien te pide ayuda y vos no podés ayudarlo porque no estás en condiciones, más que la otra persona te odia porque vos hiciste eso a su amigo o tal cosa, fue muy difícil. Y después de todo ese proceso, que es un bardo tremendo a nivel emocional y tuyo y todo esto que estás escribiendo, viene la pandemia. Pandemia es un corte abrupto de todo lo que es interacción social. Eso, ¿cómo te...? Pero también, estás sola con vos mismo. Vos recién dijiste, por ejemplo, ¿cómo no me di cuenta? ¿Tuviste un periodo en el que, en la pandemia, digo, o algo, o en algún momento donde la agarraste con vos misma? Viste que a veces pasa que te echas la culpa a vos de cosas que te han hecho y es como que tenés que volver a redialogar con vos y decir, che, no es así. Sí, todo el tiempo, y me pasa hoy en día. Me pasa hoy en día de... a ver, en su momento, en 2020, cuando empieza la pandemia, yo estaba haciendo terapia y empecé a hacer, y seguí con el tratamiento de manera remota. Y me acuerdo que era una lucha con mi psicólogo, el hecho de no justificarlo. Claro. Era como que me pasaba mucho de... La pregunta que me hacía constantemente y desde el primer día es: ¿cómo puede una persona disfrutar del daño que le está generando a otra? Y no hay respuestas para eso, no hay respuesta. Y en el hecho de intentar encontrar esa respuesta o de entenderlo por lo menos, de dónde viene esas ganas de destruir a una persona, me encontraba justificándolo. Claro, porque estás haciendo ejercicio empático. Tal cual. Estás haciendo ejercicio empático de cómo puedo entender con un violador, claro. ¿entendés? Entonces eso es muy loco, porque uno en verdad debería decir, en la teoría, ¿no? Siempre hablando fríamente como si fuéramos máquinas, debería decir, no me importan sus razones o qué le está pasando por adentro, a mí me importa lo que hizo, está mal, esto debería ser así, pena, juicio, etcétera, fin. Pero algo de el lazo que se forma cuando alguien abusa de vos también psicológicamente te lleva a hacer ese ejercicio empático. Es cómo pasó esto, qué es lo que estaba disfrutando, como preguntas que te responderían y que te acercarían, digamos, emocionalmente a entender a esa persona. Sí, bueno, sí. No hay nada que entender, es tipo... Sí, yo llegué hasta inventarme cosas, como por ejemplo, no, quizás de chico le pasó tal cosa, y ese nivel de empatía, viste, que además esto, claro, si hubiese sido un tipo que yo no conocía y que de repente me lo encontré una vez o fui Tinder, Tuki, cita, chau, sucedió esto, yo creo que hubiese sido diferente y las cosas hubiesen sido más claras. Cuando entra lo emocional en juego, es muy diferente y se vuelve todo muy difícil, porque no solamente es que te dañan físicamente, sino que te dañan emocionalmente y psicológicamente. Uno después queda muy vulnerable, pero muy vulnerable hasta con sus propios pensamientos, con sus propias emociones. A mí, si hay algo que siempre me dio como miedo de mí misma, es eso mismo, empatizar con la otra persona y entender por qué me hizo el daño que me hizo.
Y es algo que, por ejemplo, hoy en día me sucede todavía. Es como un juicio, wow, la magnitud que tiene eso y el costo que tiene para la persona ir a una cárcel. Claro. Pobre. como- no tengo que ir y a es pobre, como- pero sí como pobre, en la cárcel, qué Tal mal. cual, Sí, pero la es como- cárcel. Es donde tiene que ir. Pero es como, a mí me pasa de... Yo conozco la cárcel desde adentro, o sea, yo tuve un familiar a quien iba a visitar a la peor cárcel. Y hay veces que todo este tiempo me decía a mí misma, ¿se merece esto? Basta con que empiece a hablar con las otras chicas, que empiece a mirar mi propia causa para decir, este chabón es una mierda, Claro. y despegarme de eso, de esa persona que fui en su momento, esa persona que lo quiso a él en su momento, que le tuvo afecto, que confió en él, que pensó que era una persona diferente. Y esa persona engañada, ¿no? Que fui, para desprenderme. Es como que me desprendo de eso y también logro hacerlo desde una manera, bueno, listo, esto no es personal, no me lo hizo a mí nada más. No es solamente porque me lo hizo a mí, es también porque se lo hizo a otras personas. Y esas personas, hoy en día, que son mayores de edad y en su momento eran menores, son personas con las que yo tengo diálogo, personas a las que yo les tengo afecto, personas que no pudieron denunciar porque tenían miedo de decirle a los padres, esa persona mayor con la que me viste y me dijiste que no estuviera, me hizo tal cosa. Y creo que cuando excede lo personal es cuando me siento más segura de mí misma y de decir, sí, este tipo es un tipo que le hace mal a muchas personas, no solamente a mí, y que realmente se merece estar aislado de la sociedad, por lo menos. Lejos de las personas que pueden ser que lo víctimas suyas. imposibiliten hacer este daño que me hizo a mí, que le hizo un montón de otras personas. El tema del punitivismo lo podemos discutir, pero lo podemos discutir después o durante. Es una discusión teórica, digo, está todo bien. Exacto, Es una discusión es teórica, filosófica, ontológica. Y que no nos podemos hacer cargo nosotras las víctimas de violación, ¿entendés? Es algo o sea, que tenemos que cumplir esa función, pero como sociedad entera. No podemos nosotras decir, no, esto es demasiado, esto no, o se generó una casa de brujas. Todo se hizo porque no teníamos herramientas y porque la única herramienta que tuvimos en su momento fue esa. Y que de repente hayan personas que lamentablemente sufrieron ese tipo de escrache o lo que sea y no siendo merecedoras de, lamentablemente no fue algo personal que hizo cada uno, sino que fue una herramienta que encontramos para decir, che, esto está pasando y esto no tiene que pasar más. Y entérense o pongámoslo en conversación por lo menos, en debate. A ver, hay una realidad que es que el escrache, la denuncia pública, etcétera, son herramientas informales que aparecen cuando la justicia estructural, la justicia que se debería hacer cargo de la resolución de estos problemas y las instituciones que deberían proteger a las personas, digo, porque también hay situaciones que ocurren en instituciones o lo que sea, fallan. Es una consecuencia a un montón de negligencia anterior que de repente uno como persona no tiene escapatoria. ¿Qué puede hacer Pero uno? La culpa no es tuya, Mike, sino de los individuos que están... La persona que es víctima quizás de un escrache que sea falso, porque eso es algo de lo que se agarra mucho algunas personas, esa persona es una víctima de una falla de la justicia como cualquier otra persona, porque son víctimas de una resolución emergente informal que aparece cuando las personas que deberían hacerse cargo de solucionar a esas personas y de que no haya un abuso sexual o que el abuso sexual no esté un juicio 8 años después, falla.
Entonces, bueno, no es culpa de las personas, de ustedes, de las mujeres, de las víctimas, de nadie. Es culpa es de una una consecuencia. justicia. Es una consecuencia de un montón de cosas que se van haciendo mal hasta que de repente uno estando mal, estando dañado, sintiéndose como el orto, porque la verdad que te sentís como el orto, o sea, la bronca de decir algo tengo que hacer, no puedo esperar a que lo haga el otro. Imagínense, o sea, imagínate que yo, a ver, si yo no hubiese hecho esto públicamente, yo no sé cómo hubiese sido, la verdad, yo creo que no lo hubiesen ni siquiera procesado, que la investigación hubiese sido una boludez, Claro. Que nadie me hubiese dado bola, pero no solamente eso, sino que yo personalmente me hubiese quedado esperando a que otro haga algo que nunca llega, porque estamos hablando de que estamos a 8 años de que sucedió esto, a más de 8 años, Claro. porque esto sucedió en abril. Y tú hubieses perdido también, perdón, algo que dijiste recién que hace un rato que fue muy importante, que es la red que se armó a partir Tal de que cual. vos has publicado algo, porque es cierto que a veces cuando uno está solo con sus pensamientos, cae en este lugar de justificación, de autojuzgarse, de decir, che, pero la cárcel, che, pero no sé qué. En cambio, si viene alguien y te cuenta, vos le dirías muy claramente, che, esa persona está mal, esa persona tiene que ir presa, etc. Entonces, ese nivel de frialdad, de poder observar algo de afuera y decir tipo, che, no, está bien que denuncies, está bien que esa persona vaya a la cárcel, solamente lo podés tener si te interconectás con otras personas Tal que están en cual. la misma situación. Porque Tal vos se lo cual. podés decir a otra persona que duda y esa persona que duda te lo puede decir a vos. Sí, es que de repente a mí me pasa que esto es algo que tengo que cuando una persona me cuenta que sufrió tal cosa, yo me siento peor por esa persona que yo habiendo sufrido lo mismo. Claro. Entonces, cuando pasó esto, eso habla de la vulnerabilidad que yo tuve en ese momento también, ¿no? Sí, Esto que obvio. te digo, de que de repente uno está mal psicológicamente, emocionalmente y deja que lo traten como la mierda. Y hay gente que realmente se aprovecha de eso. Y yo hoy en día digo, ¿cómo puede haber gente que se aproveche de eso? De que no tengamos ni siquiera el derecho y la tranquilidad de sentirnos mal, en paz, sin que alguien venga y te haga daño, Sí. más daño. Y aproveche. Y te vulnere mucho más de lo que vos estás. Entonces, eso es lo que a mí hoy en día es como que digo, este tipo es una mierda y tiene que estar aislada. Te iba a preguntar algo relacionado con eso, que es a 8 años de la situación, ¿qué distancia pudiste tomar? No, pero ¿qué distancia generaste con el hecho, con el acontecimiento y con la figura de él? Digo, porque cuando estás en el momento, está todo en carne viva, digo, y te pasa un montón de cosas, pero bueno, transcurridos 8 años, no sé, digo, no sé si lo volviste a ver en alguna situación judicial, si te pasó algo con eso. En un momento me acuerdo que él sacó un comunicado, no sé qué, bla, 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 que lo vieron tocando en no sé dónde, bla, 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 etcétera. Como la situación de que su figura todavía esté existente por la calle, por un montón de lugares, o que te lo puedas llegar a cruzar, o un montón de cosas. ¿Qué te pasa con esa situación? Mira, yo a él le perdí el miedo. Le perdí el miedo en el momento en el que yo me fui de su casa. Cuando sucede, o sea, él abusa de mí, cuando él se duerme, yo le agarro las llaves y me voy y después las tiro. En ese momento me acuerdo que sentía tanta adrenalina que decía, me voy a tomar un taxi apenas lo vea. Y corrí hasta que esto sucedió en Villa Crespo, en la calle Corrientes, y yo llegué hasta Tames, cerca de Plaza Italia, corriendo. Llegué y me sentía muy mal, estaba muy segura de lo que me había hecho, no lo podía creer, y cuando le toco el timbre a un amigo y él baja, me atiende,
me dice, bueno, cuando le cuento, me dice, bueno, si querés métete a bañar y vamos a hacer la denuncia. Y en ese momento como que dije, no me voy a bañar. Como que empecé a tomar distancia desde ese momento. No me voy a bañar porque Tuviste que hacer esa abstracción de decir, che, no, tengo que ir como así estoy, como estoy, que me vean, que analicen, que me tomen todas las pruebas que me tengan que tomar. Y ahí sentí que le perdí el miedo, que no me podía hacer daño nunca más, porque es una persona que abusa también de su poder, de poder vulnerar a alguien. Y yo en ese momento sentí como que no iba a poder hacerlo nunca más, que jamás me volvería a acercar a esa persona. Y esa persona tampoco iba a querer acercarse a mí porque era una persona que le había puesto un límite. Yo le iba a poner un límite y esa persona no se iba a querer... ¿Se trató de contactar con vos? Sí, se trató de contactar conmigo hasta que supo que yo le había hecho la denuncia. Ah, ok. En el momento en que él se entera que yo le había hecho la denuncia, no intentó comunicarse más. Pero en el mientras tanto, que hubo unos días, no me acuerdo cuántos fueron, desde que él se despertó, supongo, me mandó mensajes, me pedía perdón por lo que me había hecho, que no entendía nada, que no entendía por qué yo me había ido sin avisar, etc. Y me pedía perdón por el daño que me había hecho. No solamente o sea, no sabía, existía ese registro. Okay. Es que él en todo momento supo lo que estaba haciendo y en todo momento disfrutó de hacerlo. Sí. No es que él disfrutaba de estar sometiéndome a ese sufrimiento. Era una especie de tortura. El momento fue una tortura. No solamente por el daño físico que me estaba haciendo, sino porque hasta me tocaba la cara para sentir que yo estaba llorando porque estaba oscuro. Y él me tocaba la cara para saber que yo estuviera llorando. Fue realmente una situación en donde él necesitaba eso. Él necesitaba hacerme sentir mal. Necesitaba someterme a ese sufrimiento. De hecho, cuando él me deja, que me dice, no te vas a ir, primero vas a dormir conmigo y después te vas a ir. Yo me acosté toda temblando porque ya no tenía ni fuerza. Me quise vestir, él me dice, no vas a dormir vestida. Y yo ahí le digo, cuando me acuesto, le digo, yo a vos te voy a denunciar. Y él me dice, bien pedo, May, si no pasó nada. Y al rato, esas fueron nuestras últimas palabras, esa fue nuestra última conversación. Yo no dormí, él se duerme, yo me quedé esperando a que él se durmiera, me acuerdo de agarrar la linterna de mi celular y apuntarle la cara así para ver si se iba a despertar o no, y hacer todos movimientos de hormiga, agarrar plata que encontré tirada ahí, agarrar las llaves, irme, y ahí fue que dije, esta persona nunca más me va a hacer daño. Y perdí todo tipo de miedo. Escúchame, para ir cerrando, pero más que nada, primero te quiero agradecer porque me parece es muy... Te lo van a haber dicho un montón de veces y capaz ya te da por las tetas, pero me parece muy valiente de vos la forma en la que hablas del tema y también un poco la visión que tenés colectivista de lo que atravesaste y esto que planteaste todo el tiempo de que le pueda servir a gente. En el mismo plan te quiero preguntar, porque siento que algo que le pasa mucho a las víctimas de todo tipo de abusos es que eso después influye mucho en cómo se relacionan con otras personas. Sí. Vos, sin que me des detalles ni nada, porque no me interesa eso, digo, ¿te ha afectado a la hora de volver a confiar en personas, en tener nuevos vínculos con personas que se te acerquen o lo que sea? Digo, porque me parece que, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque siento que otra persona quizás ve que algo le está costando de volver a vincularse y no puede entender por qué, o se puede echar la culpa, o puede entrar en esa locurita de comerse la cabeza
y etcétera, y me parece interesante ver cómo influenció eso en tus subsiguientes vinculaciones, que no tienen por qué ser sexoafectivas, solamente puede ser simplemente de amistad con otros hombres o lo que sea. Sí, a mí me pasó que empecé a notar como las fallas. Las fallas como que... ¿Viste la Matrix, los ceros y exacto, unos? es como que de repente dije, me saltaban todas las alertas. Yo hay un montón de amigos varones que sí, que conservo de antes, y hay otros que dije, como este que termina colaborando un poquito con esto. Y después con respecto a lo sexoafectivo también me empezaron a saltar miles de alertas, miles de alertas. Por suerte, en realidad no fue cuestión de suerte, fue una cuestión de trabajar mucho en mí, de hacer mucha terapia, de respetar mis emociones, de respetar mis tiempos también. Pasé por un montón de etapas en donde odiaba a los hombres, los odiaba a mi padre, odiaba a todos por igual, porque veía todo el tiempo eso, las fallas, como esto lleva a tal cosa, esto lleva a tal otra, pero también me llevó a valorar un montón a las personas que de hecho hoy siguen siendo amigos varones míos. También me ayudó esto a poner límites, cosa que yo siento que en las relaciones anteriores no podía, no los veía, no me daba cuenta, y hoy en día me pasa de que quizás esto no le pasa a todos, o sea, no sentimos todos de la misma manera ni transitamos todos estas cosas igual. A mí me pasa que en cuanto un chabón me dice algo, le pongo el límite enseguida, Sí. no dejo que pase nada. Pero sí, en su momento me costó un montón, como no solamente confiar en las personas, en general, porque me pasó hasta con mujeres que me costaba relacionarme afectivamente. Me pasaba mucho con los hombres que era como, sentía como que eran el enemigo. Y vos sos mamá. Yo soy Tienes un mamá hijo varón. de un hijo varón que es adolescente ahora. Claro, ahora ya. Y también, ¿no? Eso yo entré en conflicto con... Si bien siempre tuve conflictos con mi maternidad, Sí, porque, o sea, tuve un hijo a los 15 años, la verdad que lejos de haber sido deseado. Entonces, la manera en que yo encaro la maternidad no es una manera que sea muy normal. Y en ese momento fue como, bueno, ahora tengo que hacer todo lo posible para que mi hijo no sea un violador. Claro, eso, es que estaba pensando en eso, tipo, odio a los hombres y tenés un año, hola mamá, y es tipo, ojito con lo que haces. Las cosas, tal no me cual, hagas calentar. Tal cual, pobre. O sea, le quemé el cerebro, pobrecito. Por suerte son cosas que hoy en día con Joaco las charlamos. ¿Tiene cuánto? Él va a cumplir 16 en noviembre. ¿Y podés charlar de estos temas? De hecho, es algo que hablamos hace poco. Yo a él en su momento le había hablado de la violencia de género, de que había hecho una denuncia por violencia de género. Nunca le dije un abuso sexual ni nada de eso. Él en ese momento no tenía noción de las relaciones sexuales, así que no era algo que se podía charlar. Y hace poco, cuando me enteré que venía el juicio y que yo iba a tener que activar otra vez porque necesito otra vez esta red que me contuvo en ese momento, no solamente por contención, sino que también por darle visibilidad otra vez a este caso. Sí, porque como dijiste antes es lo que ayuda a que la justicia, exacto, cuando la estás mirando, más gente se pone las pilas. Tuve que hablarlo otra vez y encarar a un adolescente y decirle, mirá, Joaco, lo que pasó en ese momento con este tipo que encima él conocía, fue esto.
Y yo en ese momento hice una denuncia pública. Y hoy en día voy a tener que volver a hacerlo. Joaquín es una persona muy madura, es un pibe muy maduro y que además desde chiquito que yo intento que haga terapia, o sea, por un montón de cosas, es hijo de una madre adolescente. Entonces es un chico con el que realmente se puede hablar y que reconoce sus emociones y que reconoce las emociones del otro y es muy empático. Entonces me respondió que, bueno, voy a poner mis redes en privado. Y esa practicidad que tienen los jóvenes cuando tienen distancia con una privada. Dicen, bueno, pongo todo en privado. Bueno, pongo todo en privado. Y digo, ¿y si te llega algún mensaje no lo respondas? No. Pongo para que nadie me pueda escribir, listo. Y lo resolvió así. A ver, yo lo encaré desde un lado más de las redes, ¿entendés? De que yo iba a empezar a mover por ahí. Y él me dijo, bueno, no hay problema. Como, sí, le agarra una bronca tremenda cada vez que hablamos del tema, que no lo hablamos muy seguido, pero las pocas veces que lo hemos hablado es como, qué persona de mierda. Claro, es un adolescente, no deja de ser... Exacto, y lo recontra remil putea y es como, y lo odia. Sí, visceral, full visceral. Sí. Pero sí, en su momento fue encarar esta situación con un hijo chiquito y que de repente su mamá esté en la tele hablando de una violación. Fue durísimo, fue tener que ocultarle todo, fue tener que cuidarlo al extremo. Que no googleé mi nombre, era como, por favor, hijo, jamás googlees mi nombre. Y que lo habrá hecho seguramente. Y que lo habrá hecho y que él se hace el que se está enterando ahora y en realidad no. Yo estoy segura de que en algún momento él vio los videos, él supo lo que había sucedido. Pero sí, fue bastante duro el tema de la maternidad de estos años con ese tema ahí, latente. Por lo que significa... Abierto, porque exacto. Si hubiese habido un juicio y fuese un tema no cerrado desde lo emocional, porque no se cierra esos temas, pero sí desde la cabeza decir, bueno, esto ya está, el juicio terminó, todo esto no lo voy a atravesar porque ya está atrás. Digo, hubiese sido un encare, pero al estar todo abierto y seguir siendo madre, etcétera, sí. es enfermizo. Sí, y nada, eso, criar a un chico que no sea igual a la gente que me había hecho daño a mí, que le hacía tanto daño, porque de repente eran como... Al final son un montón. Al final no estamos a salvo ninguna. Era como que de repente estaban por todos lados. Claro, aparte con todos los mensajes que te habían mandado de haber construido una visión del mundo que es tipo, che, loco, no se puede vivir en este mundo, es toda una mierda. Tal cual. Toda la música que escuchaba y todo esto y la gente que yo creí que era... Y mis amigos... Y mis amigos, porque este tipo era mi amigo, yo sentía que era mi amigo. Sí, hubo amigos que estuvieron también de su lado. Claro, tal cual, y un montón de gente que yo quería, a la que le tenía afecto, que de repente dudaba de lo que le estaba diciendo, de lo que le estaba diciendo yo, de que, no, pero no será que te confundiste, no, pero no será que, che, pero ¿te parece estar denunciándolo? Gente con la que tuve que decir, bueno, listo, con vos no puedo seguir hablando. Bye, claro. Gente de la que me tuve que proteger emocionalmente. Entonces, criar a un varón desde ese lugar también fue muy complicado. Muy complicado. Tengo la suerte esta de tener una red, de tener amigos, de tener gente que me rodea, que es lo más... ayuda de mis amigos varones también con la crianza de Joaquín, demostrando que la masculinidad puede ser encarada de otra manera, que las masculinidades no son todas iguales, que se pueden construir de manera diferente, no con lo establecido. Y creo que eso me ayudó un montón con respecto a la crianza de un varón.
Bueno, Mai, te quiero agradecer por haber venido y por todo lo que nos contaste. Si alguien atraviesa una situación similar, obviamente puede contactarse, no con Mai, déjenle en paz que está en la suya, pero digo, me parece que está bueno para, nunca hago esto, pero para pasar limpio, un par de cosas que pienso que es muy importante la red de contención que tenés, hablar con gente, digo, no encerrarse en uno mismo. La ayuda psicológica es muy importante y eso, digo, si te pasa una situación similar, habla con las personas que quieras y que tengas cerca y colaborar y que te saquen un poco también de tu cabeza y de comerte a vos mismo y de responsabilizarte por ser una víctima, porque hay gente muy mala en el mundo y hay gente que es victimaria y a veces las cosas son blanco y negro, hay cosas que están mal. Y no hay que tratar de entender a las personas malas, sino decir, che, esta persona es mala, fin, me hizo el mal, hay que acudir a la justicia, aunque la justicia sea una verga. Pero bueno, es la justicia que existe. Gente, gracias por haber visto el programa de hoy. Si les gustó, denle un corazoncito, like o lo que sea que haya en YouTube. Y si pueden, suscríbanse a Factoría. Y nos vemos la semana que viene y lo que sea. Pará, porque ahora hago el cierre de vuelta. ¿Pero qué me dijiste? Porque me hablaste en el medio y no escuché lo que me dijiste. Que lo haga esa cámara. Ok. Entonces hago el cierre ahí. Listo. Gente, si les gustó el programa de hoy, si lo disfrutaron, si piensan que le puede servir a alguien mirarlo o lo que sea, compártanlo, denle un like, ese tipo de cosas que son muy boludas de internet, pero que realmente ayudan a que los contenidos se visibilicen. Suscríbanse a Factoría y les mando un beso. Soy Tiro Hermoso. Cuídense mucho. Ahí está. ¿Cómo te sentiste? Bien. La factoría para todos por igual. Podés pasarte a ranchar.